Hola rockeros, bienvenidos a Sonido Alterno, el lugar donde la música no para de sonar. ¿Listo para deleitar tus oídos con lo mejor del mundo del rock? Yo soy Dana Ramírez. Y yo, Polo Wilka, y te estaremos acompañando en la edición de hoy. Pero ya sabes lo que sigue, ponte cómodo, ve por tu snack favorito y sube todo el volumen porque ya empieza Sonido Alterno. Y empezamos con Preludios, donde te traemos una reseña especial de la banda nacional Quasares. Y hoy en Entre Rocas te estaremos contando sobre la canción Rapsodia Bohemia de Freddie Mercury como el primer videoclip pop de la historia. Luego continuamos con una nota informativa junto a una entrevista exclusiva en Sin Filtros con la banda Lujuria. Y como te gustan todas las canciones de Lujuria, te traemos un informe especial de puras canciones. Pero no tenemos que esperar más, porque ya empieza Sonido Alterno. Ahora sí, rockeros, empezamos con Preludios y la reseña especial de la banda nacional Quasares. ¡Vamos a verlo! Quasares es una banda peruana de rock alternativo post-punk que nació en diciembre del 2010 en Lima. Desde sus primeros pasos, Quasares ha destacado por construir un sonido propio que mezcla influencias de los 80 y 90 con atmósferas intensas, guitarras profundas y una sensibilidad sonora que va más allá de los géneros convencionales. La agrupación comenzó con Marvin Torres en la voz y guitarra, Eric Ángel en el bajo y Pedro Contreras en la batería, quienes muy pronto se ganaron la atención en la escena rockera de Lima, con sus presentaciones en bares y espacios culturales del centro de la capital. A lo largo de los años, la banda ha compartido escenarios con agrupaciones icónicas del rock peruano, como Leucemia, Dolores, Delirio y Cardenales, consolidando una reputación firme dentro de la escena local. Desde sus inicios, Quasares trabajó en dar forma a esa propuesta sonora, grabado en demos, maquetas y que anticipaban la fuerza de sus lanzamientos posteriores. En sus estudios de grabación bajo la producción de Miguel Ángel Samame dieron vida a canciones que hoy son consideradas representativas de su trayectoria. Entre ellas destacan temas como Mal Corazón, Prisión Digital, Marea Nebular y Acariciando tu Alma. Canciones que han circulado en la plataforma como SoundCloud o Bandcamp, mostrando la evolución de su estilo y vocación por las melodías densas y letras evocadoras. En el 2020 la banda lanzó el álbum Luces Distantes, grabado entre Lima y Santo Domingo, que recoge parte de esa búsqueda estética y sonora que los ha definido durante más de una década. Este trabajo, junto con los singles como Seduce y reciente lanzamiento como En Camino, evidencian una banda en constante exploración, manteniendo su sello distintivo mientras amplían su paleta musical. Quasares es más que un nombre en la escena emergente del rock peruano. Es una propuesta comprometida con la experimentación, el sentido y la construcción de paisajes sonoros que invitan al oyente a descubrir, una y otra vez, nuevos matices en cada escucha. En un país donde la música independiente lucha por resonar, Quasares representa ese espíritu creativo que sigue evolucionando y conectando con el público. Seguimos con más música e historia aquí en Entre Rocas. Y hoy te traemos la canción Rapsodia Bohemia de Freddie Mercury como el primer videoclip pop de la historia. Así que a darle. En 1975, la banda británica Queen, liderada por Freddie Mercury, marcó un antes y un después en la historia de la música, con el lanzamiento de la canción Rapsodia Bohemia. Para promocionar el tema, el grupo grabó un video dirigido por Bruce Gowers, el cual fue transmitido en el programa Top of the Pops. A diferencia de otras presentaciones, este no era un simple registro en vivo, sino una presentación visual con efectos innovadores, iluminación dramática y una propuesta artística propia. Este material es considerado uno de los primeros videoclips modernos, ya que permitió promocionar una canción sin la presencia física de los artistas en televisión. Su éxito fue inmediato y demostró que el video podía ser una herramienta clave para difundir música. A partir de ese entonces, la industria adoptó este formato como estrategia principal, especialmente años después con la llegada de MTV, consolidando el videoclip como parte esencial de la cultura pop. Así, Rapsodia Bohemia no solo fue un éxito musical, sino también el inicio de una nueva forma de comunicar la música, a través de la imagen. Ahora damos paso a una nota informativa de nuestra banda invitada Lujuria. Puro sonido auténtico, puro ritmo. Vamos a verlo.
Lujuria es una de las agrupaciones más representativas de la segunda ola del rock subterráneo peruano, formada en Lima en 1985, nacida ante una respuesta contra la crisis política y escasez de recursos. La banda encarna el espíritu rebelde e independiente que definió a toda una generación de músicos. En 1987 lanzaron su primer cassette, Con Poses y Sin Apuro, considerado su primera grabación oficial y un registro valioso de la escena subte de la época. A lo largo de los años, Lujuria pasó por cambios en la formación, consolidando un sonido directo, urbano y contestatario. Su propuesta musical se convirtió en una muestra de viaje del movimiento subterráneo, una expresión juvenil que rechazaba la comercialidad y buscaba una voz propia en tiempos difíciles. Hoy Lujuria es recordada como una banda esencial para comprender el desarrollo del rock alternativo en el Perú, símbolo de resistencia cultural y de la creatividad que emerge desde los márgenes. Búscalos en tus redes favoritas, porque Lujuria no solo es música, sino identidad con verdad. Ahora es momento de nuestra sección Sin Filtros con Dana Ramírez, esta vez con la banda invitada Lujuria. Así que suban el volumen y preparen sus oídos que esto recién empieza. Bienvenidos a una nueva edición de Sin Filtros. El día de hoy nos acompaña una banda muy especial que se formó en medio del caos, la crisis del terrorismo, la económica y social. Pero a través de sus músicas y sus canciones lanzaban mensajes de esperanza. El día de hoy nos acompaña Lujuria. Bienvenidos, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Sí, muy bien, chicos. Preséntense, por favor, a la cámara. Yo soy Jorge, soy el cantante del grupo, vocalista, algunos me dicen militante, ¿no? Claro, yo soy Beto, soy el bajista del grupo y bueno, y entre todos colaboramos para las composiciones también, pues, ¿no? O sea, hacemos de todo. Muchas Pero gracias. esencialmente soy bajista, sí. Muy bien, Beto y Jorge. Así. Bueno, como mencioné, ¿no? Ustedes se forman en medio de la crisis del terrorismo. Es un contexto muy fuerte, muy crítico para muchos de los peruanos. Pero ¿cómo es que la banda eso le impulsa, eso le empuja a formarse? ¿Cómo es que nace Lujuria? Bueno, en estos años ser estudiante o ser joven era seguir como ahora, como actualmente, las pautas del sistema político, el sistema de gobierno, y entonces había cosas en las que nos tocaban o afectaban y la forma de expresar nuestra disconformidad era principalmente por el grupo. En mi caso en particular, yo estudiaba en la Universidad de San Marcos y teníamos el problema de las clases, de las huelgas y todo Claro. eso. Y adicionalmente teníamos el problema de las policial, porque si eras de San Marcos eras como marcado, ¿no? O identificado, o llamado rojo y otras cosas más. Claro, por el tema de las protestas, de Sí. las clases, todo eso. Sí. Y de alguna forma el grupo, desde mi punto de vista, expresaba no nuestra posición, sí de alguna forma nuestra posición, pero sí nuestro sentir ante lo que pasaba en mi entorno, ¿no? Eso es lo que principalmente a mí me impulsó. Entonces, digamos, fue como un refugio para ustedes, una forma de expresarse. Una forma de reclamar también, Reclamar, en base a las canciones, nuestro sentir. En su sentido. Muy bien. Todas estas canciones, y bueno, principalmente conversaciones, mensajes que ustedes tenían, ¿los motivó previamente a formar la banda? ¿Cómo fue que tuvieron esa conversación para que surja? Bueno, inicialmente el grupo lo formamos en el distrito de Surquillo, con un amigo de barrio llamado Rolando Ruiz. Entonces nosotros teníamos este gusto, este deseo de querer hacer un grupo de rock y lo estuvimos tratando de formalizar más o menos en un promedio de 2 o 3 años. Claro. Y sobre hacia dónde nos apuntábamos o qué debíamos hablar o cómo debíamos de sonar, estuvimos tratando de buscar una forma, ¿no? Y a las finales, más o menos el 86, le dimos forma a esto con
con Javier, que es el guitarrista, que no está presente por temas de trabajo, y posteriormente con Ben. ¿Qué es eso que los caracteriza más, que los llegó a formar, a tener su personalidad de lujuria? Que las letras, nosotros fuimos en un momento, o somos parte del rock subterráneo, y entonces el rock subterráneo se caracterizaba mucho por usar palabras lisuras, Claro. Algunos le llamarán soeces o rebeldes, ¿no? Claro. Entonces, dentro de ese contexto nosotros tratábamos de darle algo, no necesariamente con lisuras, pero sí algo directo, ¿no? Directo, sobre fuerte, lo que estaba pasando. sólido. Claro. Sí, sí. Y sobre todo eso también se reflejaba en los mismos nombres de los grupos, ¿no? Sociedad de M, por ejemplo, ¿no? Ahí es el nombre de un grupo, ¿no? Y entonces cada uno de alguna manera con el nombre del grupo trataba también de ser un poco contestatario, ¿no? O sea, amoldarse a esas circunstancias que comentaba Jorge, por ejemplo, ¿no? Sorocena, ¿no? Y lujuria también no se queda atrás, pues, ¿no? Claro, entonces por ahí va la cosa, ¿no? Porque, digamos, en esa época, como tú dijiste, pues había mucha desesperanza, ¿no? Para muchos jóvenes, sobre todo, ¿no? Algunos, como nosotros, estudiábamos ya en la universidad, otros no tanto, simplemente trabajaban, ¿no? Eran tiempos difíciles, claro. Nosotros, si nosotros lo teníamos difícil, ellos la tenían más difícil todavía. Entonces, ese tipo de música y movimiento significó como una válvula de escape para todos nosotros en esa época. Pues reunirse un domingo en un centro cultural o en un lugar para tocar era como, oye, voy al cine, pero no me cuesta nada y estoy con toda la gente y estoy, digamos, haciendo catarsis, si se quiere, de todos los problemas que pueda tener durante la semana, ¿no? Entonces, y algo más, ¿no? O sea, digamos, en el ambiente se notaba como un clima familiar, inclusive, porque muchos se conocían y hasta ahora, pasado más de 30 años, todos se reconocen. Oh, ¿te acuerdas cuando estaba por aquí, por allá? Sí, ¿no? Eran como una ayuda para los jóvenes, ustedes, para que ellos puedan soltar aquellas cosas que los aquejaban en esas épocas. Era una ayuda para todos nosotros. Para todos. Claro, porque los que tocaban ahí también tenían esos problemas, ¿no? O sea, no era que los grupos eran superstars que venían a ayudarte, no, todos de alguna manera, la válvula de escape era tocar y participar en esos conciertos. Claro, y en la aparición de sus nuevas canciones, de sus primeras canciones, perdón, de su primer álbum, que fue nace, acá tengo entendido, ¿no? Su primer repertorio nace entre influencias diversas, ¿no? ¿Cómo describirían su primer álbum? Principalmente escrito en cuanto a las vivencias de ese tiempo, como te decía, ¿no? Nosotros tenemos esto debe ser un EP A la cámara, por favor. de lo que vendría a ser el primer disco, ¿no? Que se llamó Con Poses y Sin Apuro, ¿no? Esto era un cassette inicialmente, ¿no? Entonces, que se convirtió en este otro, este es el cassette o el CD. Inicialmente era un cassette, posteriormente esto se editó en vinilo y este es el CD, ¿no? Entonces las canciones eran sobre las vivencias particulares, ¿no? Por ejemplo, yo tengo hay un tema que se llama, que es del grupo en general, que se llama No Lo Haré, y en esta describimos yo, que escribí parte de la letra, describía mis vivencias o lo que yo sentía al ir a la universidad, ¿no? El baterista original, él escribió una canción que se llamaba Cachacos a la Guerra, donde describe su sentir o su comentario sobre las marchas, sobre lo que sucedía en la guerra urbana o el terrorismo, Claro. y el gobierno y los La militares. política, todo eso, Sí. la sociedad, cómo estaban la población en esa época, me imagino, Sí. los estudiantes más que nada, los Sí, jóvenes. sí. En ese primer disco, si se le puede llamar, o primer cassette, nosotros éramos inicialmente 3 personas. Era un grupo que era guitarra, batería y voz. No usábamos un bajo. Sí, justamente aquí me comentan mis informantes que ustedes tienen la decisión de tocar sin bajo. Sí. Y lo hicimos porque no conocíamos tanta gente que quisiera ser parte del grupo, ¿no? Ya como te comentaba inicialmente, la idea del grupo estaba un par de años atrás, estamos hablando del 86, 85, 84, pero no lográbamos concretar nada.
Y entonces era difícil a veces conseguir gente que pudiera tener las mismas ideas, la misma forma. Y entonces por eso también decidimos que sea sin bajo. Sin bajo. Tomaron la decisión de tocar sin bajo y aún así pudieron también utilizar el elemento de la guitarra para dar a sus músicas un toque más especial y único, y a la voz también, me imagino. Sí, bueno, la idea era que la guitarra trataba de cubrir ciertas partes del bajo conjuntamente con la batería. Entonces el bombo también funcionaba como una especie de bajo. Claro, o sea, la guitarra, además de dar el ritmo, tenía que marcar también pues los bajos, ¿no? O sea, la melodía la daba la guitarra y también el mismo ritmo. Como no iba abajo, tenía que hacer doble trabajo, digamos, el guitarrista, que lo hacía bien. Entonces por eso también el sonido se escucha muy particular, no es un sonido, digamos, común si se quiere para esa época, ¿no? Ni siquiera para ahora. Pero ya con la incorporación del bajo, ya, digamos, ya el guitarrista tiene más libertad, ¿no? Sí. Es algo más que los caracterizó a ustedes. Sí, claro, era un trío al comienzo, pues, ¿no? Ya después ya entré yo. Pues. Bueno, muchas gracias por compartir esta primera parte. Ahorita nos toca ir a una pausa comercial. Luego estaremos regresando para continuar con esta entrevista a la banda Lujuria el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo no? Antes de seguir con esta entrevista es momento de una pequeña pausa, así que no te despegues porque seguimos con más aquí en Sonido Alterno. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Iván Torres para invitarlos a mi espacio de Revival en inglés, Jukebox 79, donde disfrutarán de los grandes éxitos de los 50 años de la historia del rock and roll, todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Estudio TM. Hola, soy Jorge Marchán y te invito a escuchar Sector Peruano, un espacio dedicado exclusivamente al rock hecho en Perú, cada jueves a las 9 de la noche por la frecuencia streaming de Estudio OTM. Ya estamos aquí en Sonido Alterno. Ahora pasamos a un informe especial que va a llenar el programa de pura energía y puro ritmo con las canciones de nuestra banda invitada Lujuria. Vamos a escucharlo. Lujuria es una banda emblemática del rock subterráneo peruano, reconocida por expresar rebeldía y creatividad en una época difícil del país. Comenzamos con No lo haré. Es uno de los temas más representativos de Lujuria. La canción refleja el espíritu directo del rock subterráneo peruano, un sonido crudo, guitarras filosas y una letra de rechazo, firmeza y desacato ante lo impuesto. SMO es uno de los temas más recordados y fiel al espíritu subterráneo. La canción combina un ritmo directo, guitarras ásperas y una voz frontal que transmite tensión, urgencia y crítica social. Cachacos a la guerra es uno de los temas más famosos de Lujuria. La banda suelta una crítica directa al ambiente militarizado de los 80, usando un sonido rudo y casi urgente. Arroz con leche es uno de los temas más llamativos del cassette Con poses y sin apuros de 1987. La banda toma el nombre de la conocida canción infantil, pero lo transforma en una pieza del rock subterráneo crudo, irónico y cargado de actitud. El reflejo aborda la idea de mirarse a uno mismo en medio del caos social, confrontando los miedos, contradicciones y esa sensación de no encajar. Su sonido es más atmosférico, pero mantiene la crudeza característica de la banda, convirtiéndose en uno de los temas más emotivos y simbólicos. Lujuria es una banda esencial del rock subterráneo peruano, que captura la rebeldía, realidad urbana y autenticidad en una época difícil del país. Si buscas más del rock peruano auténtico, directo y sin adornos, recuerda que Lujuria es pura esencia. ¡Qué buena música la de Lujuria! Ahora continuamos con la segunda parte de nuestra entrevista en nuestra sección Sin Filtros con Dana Ramírez. Así que sube el volumen y no te despegues.
aquí en Sin Filtros con nuestra banda invitada, que fueron clave para la segunda ola del rock peruano. Entonces vamos a remontarnos, ahorita que estamos viendo, vamos a remontarnos un poco a los años 87. Tengo entendido aquí que su compañero Rolly viaja al extranjero. Quisiera saber cómo es que esto llega a afectar a la banda de alguna cierta forma. Por supuesto. Él, dentro del grupo, también era compositor, porque él tenía sus canciones. Claro. Las canciones eran parte del grupo y parte de la discografía, por llamarlo. Y entonces él postula una beca en esos tiempos y se va a estudiar medicina de Argentina. Medicina. Sí, sí, un cambio bastante radical para él y también para el grupo. Y entonces, tuvimos la suerte de conseguir un baterista que pudo continuar con el grupo y contribuyó a que el grupo se expandiera musicalmente, ¿no? El baterista es William Betayeluz. Sí. ¿Cómo fue su participación de él? ¿Llegó a congeniar bien con el grupo? Coméntame un poquito más sobre él, sobre ese tiempo que estuvo en la banda. Claro, es justamente lo que te iba a contar, ¿no? O sea, el grupo, en principio, digamos, está unido por la amistad, ¿no? Por la confianza, ¿no? Porque, digamos, yo siento que desde épocas de los 80, por ejemplo, un detalle digamos, de todos los problemas que se suscitaban también unían más a las personas, ¿no? En ese caso, Lujuria tenía un objetivo común y empezaron con 2 amigos, como contaba Jorge, y luego se unió otro amigo que estudiaba conmigo en el colegio, o sea, ya la cosa estaba por ahí, ¿no? Claro. Entonces, si bien han cambiado 2 o 3 bateristas, pero lo interesante es que siempre congeniamos bien, ¿no? O sea, no hay, digamos, se podría decir, un interés aparte de la música, digamos, que nos pueda, digamos, separar o en todo caso entrar en dilemas, ¿no? Claro, entonces, ¿qué energías o qué dirección ayudaban a aportar a la banda de parte de ellos, ¿no? O sea, ¿cómo es que su energía compenetró con la de ustedes? De alguna forma William tenía mejor formación musical que tal vez la mía, ¿no? Entonces eso hacía que pudiera manejar mejor los ritmos y aportar otros ritmos o adicionar más sonidos o más ritmos. Claro, o sea, como ustedes se complementaban con él. Él complementaba con ustedes, entonces Claro. hacía que la banda siguiera creciendo más tarde. Claro, y William, bueno, también se acercó a la banda porque él era amigo, muy amigo del guitarrista Javier, de Javier el guitarrista. Entonces, por intermedio de él fue que él llegó al grupo, ¿no? Ellos dos musicalmente se complementaban muy bien. Entonces, manejaban la parte rítmica inicialmente cuando éramos un trío, porque él reemplazó al baterista original. Y luego de unos meses, bueno, en ese año 87 hubo un concurso de rock. Se le llamó el concurso de rock no profesional. El concurso de rock no profesional. ¿En dónde fue ese concurso? Organizado por el que se llamaba Taller Rock y Esquina, creo, si mal no recuerdo. Y se realizaba en un local que quedaba cerca de la avenida Wilson, en Girón Chincha, en el centro de Lima, cerca del centro de Lima. Claro. Y el local se llamaba No Helden. Y era una serie que duró como de promedio unos 5 meses, algo así. Y la final fue en el Campo de Marte. Inicialmente eran 120 grupos y era más o menos un promedio de 6, 7 fechas las eliminatorias. Y fue una final con 10 o 12 grupos. Dentro de ellos nosotros llegamos a esta final. Wow, entonces llegaron hasta ahí, sí, llegaron hasta la final. ¿Y cómo fue ese viaje hasta ahí durante todo ese proceso de la competencia, Luis? Fue bastante emocionante, amigable, interesante como experiencia, porque habían, pues entre todos los grupos que había en esa época, había cierta, no la palabra afinidad, pero sí todos deseaban mostrar su música, su posición, sus letras. Y entonces era como estar en una especie de... estar alrededor de lo que uno quiere o te gusta, ¿no? Claro. ¿No? Es una experiencia muy grande para ustedes. Así es.
es tal vez lo que más nos marcó, ¿no? Y era un grupo que tal vez no estaba pensando para durar en el tiempo, pero de repente este compañerismo o ese impulso nos hizo seguir como grupo hasta la fecha. Pero hemos tenido unos tiempos que no hemos estado haciendo nada en particular, ¿no? Y bueno, continuando con esto de la época del 87, en noviembre graban 13 canciones con Pedro Castro. ¿Cómo Sí. fue esta sesión? ¿Cómo fue que llegó a esto? ¿Qué significó dejar esto registrado para ustedes? Bueno, nosotros por el tema del concurso iniciamos ciertas canciones porque el concurso era con temas propios, ¿no? Entonces, durante la composición o el hacer los temas, y llegamos a hacer 13 canciones, 14 canciones, y dijimos, bueno, ya es el tiempo de editar, de dejar de mostrar esto que habíamos estado trabajando, ¿no? Entonces decidimos hacer la grabación. En esos tiempos las grabaciones eran muy precarias, ¿no? Claro. Entonces había que buscar una especie de estudio y tratamos de hacer algo. Lamentablemente el sonido es de esa época, donde funcionaban los cassettes, y era lo que hay en esa época. Y de alguna forma muestra o es la foto de ese momento. Y tocaron en otros distritos de Lima, ¿no? Y llegaron, justamente acá, llegaron a la final del concurso Taller Rock y Revistas Esquinas. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue la que justamente comentaba Jorge, ¿no? La revista Esquina y Taller Rock organizaron pues, ese concurso no profesional, la ronda profesional que se realizaba en la discoteca El No Helden, ¿no? Que estaba ahí por Wilson, ¿ya? Pero, digamos, una vez más también, digamos, la experiencia, yo tuve la oportunidad de ir a Montserrat porque todavía no tocaba en la banda en esa época, pero sí los veía tocar y veía muchas bandas, ¿no? Entonces, como decía Jorge, había, creo, el deseo de mostrarse de digamos, de todos los chicos que en esa época querían hacer, pues, música, ¿no? Y también ahí quería decirte de que hacer música en esa época era muy difícil, ¿no? La misma crisis económica, o sea, no había las facilidades que existen ahora, ¿no? Como te comentaba, todo se grababa un máster en cassette porque era lo que estaba más a nuestro alcance, ¿no? De ahí pensar salir en la televisión, te cobraban en dólares para que te hagan un clip, un videoclip, ¿y quién iba a hacer eso? Entonces un poco también, digamos, los chicos que estábamos ahí dentro de esa movida subterránea, como se le dice, también un poquito la cosa no era dentro de lo que se protestaba o se quería, digamos, dejar en claro, era esa diferencia también que existía, pues esa, digamos, poca posibilidad o nula de poder subir un peldaño más, digamos, en la labor artística, pues, ¿no? Los instrumentos casi no nos importaba nada, o no teníamos plata para comprarlos, por ejemplo, ¿no? Y en las tocadas, como se le decían, muchas veces se prestaban las guitarras, los efectos y todo eso. Oye, déjame el efecto, ya yo subo, ya lo dejas, tenía que estar cuidándolo para que no se pierda, ¿no? Y en ese sentido también había mucha colaboración, ¿no? Sí, pues eso es lo que te podría decir, ¿no? O sea, aparte de lo musical, siempre también está la parte, es la otra, pues que... Las dificultades que Claro. tuvieron ustedes que Así tuvieron que es. enfrentar, ¿no? Para salir adelante igual. Claro, ahora es diferente, ¿no? Pero Sí. ustedes durante todo ese proceso tuvieron que, bueno, como mencionas, el tema del estudio, de grabar, el dinero, y los instrumentos, ¿ustedes de alguna u otra forma se las ingeniaron para poder lograr este objetivo, esta meta que ustedes tenían como grupo? ¿Qué otras cosas más se presentaron durante todo este periodo que ustedes dijeron que hay que seguir dándolo? A pesar de todo, sigamos con esto. Bueno, inicialmente para poder darle forma al grupo, nosotros, yo y el baterista, o el baterista y yo, empezamos a hacer algunos negocios, ¿no? Por ejemplo, organizamos algunas fiestas para terceros para poder conseguir algo de dinero. Y algunos bingos y rifas que hacíamos para conseguir un poco más. Y durante ese proceso, eso no nos iba a alcanzar ni nos alcanzó para poder comprar una batería nueva o una guitarra nueva, ¿no? Entonces la primera guitarra que conseguimos la compramos en estos lugares de segunda mano que se conocen como la cachina, ¿no? Claro. Tuvimos la suerte de ver una guitarra en una cachina de Surquillo. Y mi hermano, que en ese momento también era parte inicial del grupo, él la compró. Por azares de la vida ya no pudo seguir con el grupo y él nos vende o nos transfiere esa guitarra, ¿no?
Ahora, para la batería, empezamos a buscar avisos donde encontrar baterías, pero las baterías eran mucho más caras. Compraban instrumentos, digamos, ya de segunda, Sí, para pero, que les pudiera a ustedes facilitar también el obtenerlos. sí, eran documentos que de alguna forma alguien había desechado o que no estaban en las condiciones apropiadas y estaban utilizados, ¿no? En este caso de la batería, tuvimos la suerte de que alguien nos contactó con un amigo que se llamaba Héctor Gambarini. Héctor Gambarini. Y él era un luthier de baterías. O sea, tenemos un aviso donde alguien vendía unos tambores que no era una batería propiamente. Eran 3 tambores que no tenían forma, ni pedestal, nada. Entonces él nos dijo, mira, yo les vendo esto que es muy barato, como una batería de ensayo, ¿no? Y quien nos puede ayudar a hacerla funcionar es Héctor Gambarini, que él era un luthier en ese tiempo de la batería. Entonces le compramos esto que era, como te digo, muy barato. Y con ellos lo llevamos a un taller de él y él nos dijo, mira, lo que le falta son los parantes. Esa funcionaba con los cueros de chancho, ¿no? Pues yo voy a cambiar esta forma y voy a cambiar los fierros para que pueda ser un poquito mejor. Claro que en hacer ese trabajo, él se le habrá tomado cerca de un año hacerlo. Él vivía por Jesús María, por el campo del Marte, y tenía su taller. Entonces nosotros teníamos que ir cada mes a ver si había avanzado algo. Y ustedes se las ingeniaban igual, ¿no? Buscaban la forma de solucionar ello. Claro, hemos estado yendo cada 15 días, cada mes, donde él nos decía, no, todavía no. Pero era una persona muy, muy amable, le gustaba contar, porque él había sido parte de la vivencia de los grupos de los años 70, creo, y él nos contaba cómo habían funcionado los grupos en ese. Y bueno, es muy interesante conocer sobre su historia, sobre cómo ustedes, a pesar de todo esa época en la que se afrontaba esa crisis económica, social, y ustedes siendo jóvenes lograron formar una banda que perdura hasta el día de hoy. Y tengo entendido que en 2022 se une Paulo Mendivil. ¿Cómo fue esa llegada de él? ¿Cómo fue que llegó a Lujuria? ¿Quieres contar algo? Bueno, resulta como siempre hay cambios, entonces el baterista William, por motivos laborales, también tenía que ausentarse un largo tiempo, ¿no? Entonces es así como contactan a Paulo y él ya es, digamos, pasa a ser una pieza estable casi en el grupo, ¿no? A veces viaja también y viene William, pero en esos últimos tiempos Paulo ha sido más constante, ¿no? Entonces, como que, digamos, él también le ha aportado un poco más, o sea, su sello personal, pues, a lo musical, ¿no? Más energía, más ritmo y lo interesante es que se compenetra bien con nosotros en el escenario, sobre todo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Claro, tratamos de que si alguien por ahí se le va, porque digamos, sucede en el escenario, a veces un equipo se apaga, se mueve por acá, entonces tenemos que estar viéndonos la cara o viendo si, oye, para no perdernos, porque lo ideal sería pues que todos nos escuchemos bien, ¿no? Pero a veces los equipos siempre suelen tener alguna falla y entonces esa coordinación es esencial, pues, ¿no? Y verte la cara, ver en qué estás, pero de una manera disimulada, ¿no? Conectados. Claro, entonces en el caso de él no hay ningún problema con eso, ¿no? Nosotros los tres, con Javier, Jorge y yo, como ya tenemos más confianza, ya sabemos por lo menos, digamos, cómo remediar esos detalles, ¿no? Claro, y es muy importante, claro, en este momento saber cómo actuar ante esas presentaciones en vivo. Muchas gracias por estar el día de aquí con nosotros, la banda Lujuria. Es un gusto haberlos tenido aquí para compartir su historia, esas dificultades que han tenido desde todos estos años que han tenido la banda. Y perduran hasta el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Ya, gracias a ti. Gracias a ti por la oportunidad. Sí, más bien gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Tal vez es una de las pocas veces que nos están entrevistando bajo esta forma. Y es un gusto para nosotros, ¿no? Bueno, para finalizar, yo quisiera mencionar a los integrantes del grupo, que son inicialmente Rolando Ruiz, que fue el baterista original. Posteriormente, con quien complementamos el grupo era Javier Ruiz,
es el guitarrista y el compositor, casi el dueño del grupo, y Alberto Gutiérrez, conjuntamente con William Eteudus, que son los miembros principales, y a ellos en oportunidades se nos complementa Pablo Melini, que es el último baterista. Muchas gracias por eso. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias a Lujuria por acompañarnos el día de hoy aquí en Sonido Alterno. Gracias Lujuria por entregarnos buena música. Ahora seguimos con nuestro compañero Esteban en el bloque Noticias Rock, trayendo lo bueno y las primicias de este mundo musical. Así que prepara tus oídos y a escuchar buena música. Hola rockeros, bienvenidos a Ruta Sónica, el espacio donde el volumen nunca baja y las noticias siempre contándose con puro rock en las venas. Soy Esteban Anchapuri y aquí comienza el recorrido por los puntos más altos de la escena musical. Abróchense los cinturones, porque lo mejor está por empezar. Por otro lado, Big Time Rush regresa a Lima con 2 conciertos en febrero. La banda de pop rock Big Time Rush se presentará el 26 y 27 de febrero en Duomo Costa 21. Ofreciendo un espectáculo esperado por sus seguidores peruanos. El 26 y 27 de febrero, Lima recibirá a Big Time Rush en un par de conciertos consecutivos en el Duomo Costa 21, uno de los recintos más relevantes de San Miguel. La banda estadounidense de pop rock crossover regresa a la capital peruana como parte de su gira, que ha cautivado a audiencias jóvenes alrededor del mundo con su mezcla de ritmos pegajosos y energía en el escenario. Si bien Big Time Rush no representa el rock puro, su estilo fusionado con pop y elementos de rock ha logrado conectar con una gran base de fanáticos que disfrutan de un sonido dinámico y accesible. Su regreso a Lima genera una gran expectativa, especialmente por su capacidad de atraer a un público diverso, que incluye tanto a seguidores de su época dorada como a nuevas generaciones de fans que han llegado a través de sus éxitos recientes y su presencia en plataformas digitales. Las presentaciones en Duomo Costa 21 ofrecerán una experiencia íntima y cercana con los artistas, en un formato que permite a los asistentes disfrutar del show en una atmósfera más personal, algo que caracteriza a este tipo de conciertos en espacios más pequeños comparados con grandes estadios. Aunque Big Time Rush no encaja en el perfil tradicional de rock, su impacto dentro de la cultura musical de la juventud y su capacidad para integrar elementos de diferentes géneros lo convierten en un evento clave dentro de la agenda musical rockera de Lima para finales de febrero. Y bueno amigos, de esta forma culminamos con Ruta Sónica. Soy Esteban Anchapuri y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con más points rockeros y paradas musicales. Adelante Paul y Diana. Gracias Esteban por informarnos con lo mejor del rock. Ahora hemos llegado a la parte final del programa, así que no te despegues porque seguimos con más. Gracias por ser parte de este viaje sonoro y también queremos agradecer a la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Perú por apoyar el rock y la comunicación libre. Y recuerda que somos OTM Media Network, lo mejor del rock. Y esto fue Sonido Alterno.